Ya, dejemos algunas cosas que... ¿Cuáles son las condiciones, no es cierto? Yo creo que esto es lo que uno tiene que tener en mente siempre. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el... ah, acá están, ¿cierto? Si uno tiene un hamiltoniano... Bueno, primero aclarar un punto, que una fe de rata en uno de los lemas. Y es el lema 4 me parece. 4.2 o 4.3 o 4.4 que está acá. Este es. Bueno, el lema 4.4 en realidad debe decir lo siguiente, ¿no? Y Milton me hizo una buena acotación porque si no se estaba cumpliendo uno de los lemas de arriba y el resultado no sale. Para mi beneficio, el libro lo explicaba mal, pero lo explicaba menos mal que lo que yo lo puse en el texto. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que phi sí sean funciones continuas en AB que cumplan con esa condición de acá. La condición es, déjenme ver si esto agarra bien. Ah, la condición para phi es esta que está acá. Y la condición para psi es para una función h barra especial. Esta que acabo de definir acá, dice h barra, también está en C1 de AB y cumple con las mismas condiciones de borde que el h, es decir, h de A igual h barra de A y h de barra de B es cero. Entonces, esto es una condición subsidiaria. Esto es subsidiario. Esta es mi letra de médico, subsidiario. ¿Okay? Entonces, con esas condiciones, bueno, uno puede definir en forma tranquila el resto. El resto es exactamente la misma demostración, solamente que ese es el cambio que hay que hacer. Y ahí obtiene el resultado final. Es exactamente el mismo, exactamente la misma demostración, se usa la desigualdad de Cauchy-Schwarz, etc. Y llega al resultado deseado que es este que está acá, ¿cierto? O sea, puedo obtener lambda u y, como decía el teorema, no sé si se puede subir con... No, en este caso no. Aquí tengo que ser más lento. Bueno, voy a ser más lento hoy día también para no ser tan agobiante. Así que aquí lo que se verifica, el resultado de la hipótesis es esa, ¿no es cierto? Con toda esa hipótesis, la función phi es lambda psi más mu, donde lambda y mu son constantes, y son constantes que se pueden determinar a partir de las condiciones de frontera que tienen las funciones. Y en la primera integral es phi, pero con la caligrafía bar phi, ¿no? De látex. ¿Perdón? Es phi, pero con la caligrafía bar phi de látex. Ese phi que está ahí, sí, es bar phi. Este es bar phi. O sea, es así. ¿Ok? Ah, se me chispó todo el... Bueno, visto eso, las condiciones y aplicadas sobre la primera variación de un funcional cualquiera, lo que uno obtiene son los resultados típicos que anotamos el día de ayer, ¿cierto? El funcional es este que está acá, estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no? Este es el funcional, ¿ya? Que quiero minimizar. La verdad es que eh, puedo querer minimizarlo, pero también podría querer maximizarlo, así que tendría que encontrar condiciones para que haya maximización. Y como cualquier función, ¿no es cierto?, voy a tener que exigir para encontrar los estados estacionarios, que a veces es el problema más importante, más incluso que sean máximo y mínimo, de ese funcional que está ahí. La condición típica, ¿no es cierto? Hay una pequeña variación, recuerden que hacíamos una variación. Tomamos f de i más th, donde el h era una función también que estaba en las continuas de AB y con las condiciones de borde ahora h de a igual h de b igual 0, de manera que no se alterara el que i más th, ¿no es cierto?,
I más TH también satisface I más TH, o si se quiere I barra de A igual I más TH de B igual 0. Eso no va a haber problema. Así que seguimos cayendo en el mismo espacio. Y he hecho los cálculos para el diferencial de este t, que al final, recordemos, termina llamándose el incremento de f, por una desviación notacional en realidad. Esta es una desviación notacional que, insisto, trae muchos problemas, sobre todo a los estudiantes, porque no saben qué es lo que es y lo aplican en forma automática. Pero es esto que está acá arriba. Entonces, usando los lemas de arriba y desarrollando esta expresión de acá, uno llega a una expresión de esta naturaleza igual a 0, usa los teoremas de arriba y obtiene la ecuación de Euler general. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange general. F podría depender de muchas más variables. Lo vamos a hacer en estas condiciones porque es más fácil entenderlo, pero esto se puede extender. F podría depender de X, Y, Y', y segunda, y tercera, y a la N. De manera que el problema variacional podría ser más complicado, pero notablemente al final las ecuaciones de Euler-Lagrange son muy similares a este que está acá. Y por lo tanto nos vamos a restringir a estos casos particulares. Y cuando veamos en el caso de mecánica cuántica nos vamos a restringir a cosas que viven en R nomás, o sea, que tienen una dimensión. Es decir, si las funciones están definidas solamente sobre los reales. Eso a grandes rasgos. Entonces, vista que esa es la condición de Euler-Lagrange, entonces hay tres casos que uno puede considerar. Recordemos que aquí estamos mirando solamente los f que dependen de x, de y y de y'. Entonces, si f no depende de x, la ecuación se transforma en esto que está acá. Ahora esto es nominal, el y podría ser otra variable, podría ser el x podría ser tiempo, el y podría ser posición x en una variable, o sea, depender de t, e y' podría ser x' de t, o sea, si estamos hablando de una partícula que se mueve unidimensional, x de t, x' de t. Así que hay que tener en mente que puedo cambiar las variables, pero el principio es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Así que esa condición acá de nulidad al final se traduce, porque este es el diferencial total con respecto a x, no es una deriva parcial, eso se traduce en esta condición de acá. Y por df de y menos f, déjenme ver si y' o y, menos f igual c. Y si f no depende de y, entonces el diferencial total de x es esta cosa que está acá. Voy anulando cositas, así que me queda que df a de y' también es una constante. Y si df no depende de y', esto es 0. Por lo tanto, de cada uno de estos casos puedo obtener ecuaciones diferenciales que voy a tener que resolver con las condiciones de frontera que les había descrito y obtener los caminos o los i's que minimizan el funcional f de y. Minimizan entre comillas porque no sé todavía si estos son mínimos, lo que sí puedo decir que son estados estacionarios. Como me preguntaron si eran locales o no, bueno, eso hay que responderlo en el contexto del problema. No es una cuestión trivial. Para saber si son extremos, qué tipo de extremos son esas funciones, esas curvas en realidad,
uno tiene que calcular el siguiente usando cálculo 1, esto es cálculo 1, tiene que usar la segunda derivada con respecto al parámetro t. T no es tiempo, ¿no es cierto? Es sencillamente un parámetro que me sirve para perturbar el i. O sea, estoy en una vecindad del i. Acordémonos cómo era esta cosa. Aquí tenía las funciones, ¿no es cierto? Aquí voy de A a B y hay una curva que va de aquí a acá. Esa es la que minimiza supuestamente el funcional, pero podría haber un montón de otras que están cerca de ella. Por ejemplo, esa, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es considerar una vecindad de estas cositas, ¿no? Todas estas van a tener la forma i más th. El h, ¿dónde está? El h es una función que también está definida en A y B, que también cumple con estar en C1, por ejemplo, de AB, de las continuas de AB, pero está definida acá. O sea, en las condiciones de borde del h, h de A es igual a h de B es igual a 0. De tal manera que cuando calcule la distancia, calculemos la distancia con la norma que habíamos definido entre i más th y el original i, sencillamente eso sea menor o igual que norma de th. El t lo cojo podría tomarlo más chico, así que esto es menor o igual que, y como supuse que la norma de h era menor que epsilon, por eso lo estoy tomando chico, así que esto es menor o igual que epsilon. Así que esa diferencia es pequeñita. Y si uno quisiera dibujar eso en una vecindad, esas normas, recuerden que son distancias, esa diferencia, habíamos definido la norma, esa era la distancia, o d, había puesto d. Las distancias las puedo cambiar, y de hecho lo voy a hacer en un segundo. Esa es la distancia de i barra. I barra era el i más th. Así que en realidad lo que tengo aquí es lo que se llama una vecindad de la... Aquí está la curva entre medio. Por aquí está la curva de solución, bueno, entre A y B en realidad. Y lo que yo sé es que todas las que están aquí al medio están a una distancia menor que de la otra, menor que h. Podrían haber varias acá. Incluso de esa forma, no necesariamente la forma más th que está en ahí. ¿Ok? Así que esa es una vecindad de la curvita. Entonces, de aquí para arriba mide epsilon. ¿Dónde me quedó el lapicito? Acá está. Este ancho de aquí es h. Si lo mido, eso es epsilon. Y eso también es epsilon. Bueno. Dicho eso, bueno, ahora calculo la segunda variación de f con respecto a t. Y aquí tengo que usar un poquito de diferenciabilidad y, como les dije, saber cuándo una función es diferenciable. Eso significa poder escribir la función en términos de sus derivadas parciales. Estoy suponiendo que las derivadas parciales son todas continuas, así que las derivadas cruzadas son iguales. Tiene segunda derivada. Las primeras derivadas tienen que ser cero si es que estoy en un máximo o en un mínimo. Entonces sobrevive solamente este término que está aquí, del desarrollo en serie de Taylor, más un término que se va a cero cuando el incremento se va a cero.
Ah, sí, pero en buenas cuentas, haciendo un poquito de cálculo 3, el resultado final de eso es esta expresión que está aquí. Ahí están las derivas parciales. Y el h es la función. Ahí están los incrementos, está la derivada, etc. Y usando un poco la regla famosa, esta integral de v, porque esa es la estrategia que hemos usado todo el rato. Pero para dejarla clara, dv es igual a v menos la integral de v de u. Y aquí tengo que, bueno, en realidad lo que estoy escribiendo es dv es igual a u de v más b de 1, ¿cierto? Y después estoy integrando. Entonces, usando esta en forma consecutiva, esta expresión que está acá arriba, y sabiendo que esto se anula, obtenemos al final esta expresión de abajo. Entonces uno puede escribir de 2f de t2 de esta forma. Puede escribirlo de esta forma. Donde P y Q están claramente definidas por estas expresiones que están acá. No vamos a hacer todo el cálculo, pero estas son las expresiones que... Ese es el P y ese es el Q. Estoy repasando. Entonces, si uno escribe esto de nuevo, aquí nos queda la integral entre A y B de P. Voy a poner una H' nomás. PH' H' más QH H de X. ¿Ya? Entonces aquí este es un término, si quieres le ponen P barra y a este le ponen Q barra. Entonces, bueno, el P es FI, hecho los cálculos, el P es la deriva parcial segunda deriva parcial con respecto a I', y el Q es esta expresión que está aquí a la derecha. Esta. Así que si llamo P barra a esto y Q barra a esto y uso las condiciones de Euler-Lagrange, esa es la derivada total de esta expresión que está aquí, PH', por el H', porque el incremento en H' igual QH. O sea, no he hecho nada más que aplicar las reglas que están anteriormente. Esa es la que se llama ecuación de Jacobi. Bueno, aquí hay una definición que tiene que ver con los puntos conjugados, pero tiene que ver con la viabilidad de las soluciones del problema. Entonces, para demostrar que yo quiero saber si esto es un máximo o un mínimo, si el resultado del I que yo obtenga me va a dar un máximo o un mínimo, entonces lo que tengo que mirar es si esta cosa que está acá, esta expresión que está acá, que en el fondo es una forma cuadrática, porque aquí aparece PH' al cuadrado más QH cuadrado de X, si esto es mayor o igual que 0 o no, o sea, si esta forma cuadrática es definida positiva. Perdón. Y para eso se hizo un truquito bastante simple pero ingenioso, y fue tratar de ver si era posible demostrar que esto es un cuadrado perfecto o encontrar alguna condición para que esto sea un cuadrado perfecto. Si un cuadrado perfecto, entonces esa expresión que está dentro siempre es mayor o igual que 0, y si encontramos alguna condición para que no sea 0, entonces tenemos que siempre positivo, y por lo tanto vamos a tener un mínimo, el extremo va a ser un mínimo. Aquí estoy pidiendo que los h sean derivables, como les dije, en A. Entonces, la construcción es muy simple, y a sumarle un 0 hasta... Aquí le voy a sumar un 0. Esto se repite a cada rato, ¿eh? Es constructivo. Entonces, ese 0
vamos a tomar una función diferenciable sobre AB y notando lo siguiente, que la integral entre A y B, nuevamente estoy ocupando la integral entre A y B de dwh cuadrado de x. Bueno, esta función está derivada, h tiene derivada, etc. Así que eso sencillamente UH cuadrado igual a AB, pero si lo evalúo eso es un 0. Así que lo que hice arriba, si le sumo esa cantidad a PH' al cuadrado más QH cuadrado, eso es sumarle un 0. Porque después voy a integrar, ¿no es cierto? Y al integrar, eso me va a quedar 0, así que esto que está aquí es exactamente igual a lo que está arriba. Y ahora quiero ver qué condición tengo que imponer para que esto sea un cuadrado perfecto. Entonces, si uno desarrolla, vamos a desarrollar este primero. Si desarrollamos ese primero, eso tiene la expresión de la derecha. Voy a remarcar este pedacito de aquí. Y si ahora desarrolla este cuadrado que está acá, que lo estamos inventando nosotros, se parece mucho al de arriba, salvo que el último término, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que esto sea esto, lo que tengo que pedir es que esta expresión de aquí sea equivalente a esa expresión de E. Ok, si son iguales, entonces tengo una ecuación diferencial en omega o W. En realidad es un W, no es omega. Intenté ponerle omega, pero me dio lata y puse W, pero le digo omega. Entonces eso es una ecuación diferencial. Pero eso es una ecuación diferencial que no es complicada. Y esa solución está bien definida, es el curso de ecuaciones diferenciales, EDO, pueden verlo en internet gratuitamente. Entonces, eso tiene solución bien definida para todo X en AB. Entonces, suponiendo que ya tenemos la solución, tenemos la omega, podemos reemplazar, en lugar de colocar la expresión que teníamos arriba, ¿no es cierto? Reemplazamos acá, esto era, recuérdense, pH' al cuadrado más QH al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora lo podemos reemplazar por esta expresión de acá. En la hipótesis del teorema, está acá arriba, puedo subir más rápido, pero prefiero... Acá dice, ¿no es cierto? Dice que si P es mayor que 0 en AB y bajo la hipótesis de no existencia de puntos conjugados, no va a ser cuestión de los puntos conjugados, este funcional es cuadrático definido positivo. Entonces, eso ahora es esto que está acá. El W como función ya la calculé. Vamos acá. Entonces, claramente GH es mayor que 0 porque la solución del problema que está aquí, ahora, en H, esa ecuación diferencial igual a 0, es P es mayor que 0, así que no afecta en nada. Me queda H' más omega H partido por P igual a 0, pero eso es trivial, eso es variables separables nomás, así que tiene la forma de una exponencial, esta que está aquí, donde hay una constante exponenciación.
pero con la condición de borde h de a igual 0, eso nunca, ese término nunca va a ser 0, así que la única alternativa que tenemos es que c sea 0. ¿Cierto? Así que la única solución que tiene eso es la solución trivial, que en realidad absurda, no nos interesa. No hay otra solución que me dé para esos ceros. Bueno, y vimos algunas aplicaciones usando esas reglas que teníamos arriba. ¿Okay? Bueno, este es un problema, eso es la integral entre a y b de s. Aquí estamos en el plano euclidiano, esos son elementos de arco, y ese es el largo nomás de un arco de curva. Eso representa el largo del arco. Entonces, y queremos buscar la curva que minimiza ese largo. ¿Okay? Y usando las reglas anteriores, yo le agregué una cosa acá, porque en realidad yo podría resolver el problema de otra forma. La ecuación de Euler-Lagrange dice, porque esta es independiente del i, que esto debe ser igual a una constante. Entonces, bueno, lo que hacen en general es, se lo voy a escribir porque, como aparece así en los libros generalmente, eso es raíz de 1 más i' al cuadrado igual a una constante, ¿no es cierto? Si ahora elevo al cuadrado, esto me queda i' al cuadrado. Uno tiende a pensar que si esta expresión, ¿no es cierto?, es igual a una constante, entonces cae como de maduro que el i' tiene que ser una constante. Ya, pero no seamos tan crédulos y elevamos eso al cuadrado y al otro lado nos queda c cuadrado, suponiendo que esto no tuviera segunda derivada, 1 más i' al cuadrado. Es una constante dada. Incluso podría poner raíz de c para que me quedara más elegante. Y ahora tengo que separar, y aquí me queda i' al cuadrado, factor de 1 menos c al cuadrado igual c cuadrado, lo que significa que i cuadrado es igual a c cuadrado partido por 1 menos c cuadrado, i' al cuadrado. Y entonces alguien me dice, sí, pero es una constante. Sí, pero ya molesta ya que abajo en el denominador hay un 1 menos c cuadrado y la constante podría ser arbitraria y por lo tanto estamos con un problema. Bueno, si fuera así, ¿no es cierto? Si c fuese igual a 1, el i' es una recta con pendiente infinita, así que es una pendiente vertical. Es una recta vertical, ¿no es cierto? Corta el eje X. Pero yo creo que esa no es la gracia. ¿Ya? Entonces, parecía más razonable pedirle que agregarle una condición extra a esto y que la segunda derivada existiera del i. Si uno deriva por segunda s, eso me queda 0 y ahí inmediatamente este término no puede ser 0 y segunda es 0 y inmediatamente sale la ecuación de una recta. O sea, uno tiene que empezar a modificar y analizar a cada caso. Parece agotador. Y para saber que en realidad esto es un mínimo, entonces la condición era que P fuera positivo. Entonces, si uno se va arriba, ¿cuál es P? Aquí P es la segunda derivada de la raíz de 1 más i' al cuadrado con respecto a i'. Y si no me equivoqué, hice todos los cálculos bien, eso me va a... Chuta, ya me entró la duda. Ya, no estoy seguro si ese cálculo está bien, pero ese resultado finalmente me debe dar, sí, parece que se dan 1 i', ese resultado debe darme siempre mayor que 0, ¿ah? Lo voy a revisar por si acaso. Así que ya sabemos que eso es un mínimo. Y por lo tanto, la geodésica en el plano es la recta. Es la recta. Ya, bueno, después vimos algunos ejemplos para recordar, ¿cierto? Este es un sólido de revolución. Es un sólido de revolución. Y estamos buscando, este es el área mínima para un sólido de revolución.
y esto se tiene que dividir en pedazos de trapecio. No voy a poner el problema geométrico para que no me reclamen que uso muchos problemas geométricos, solamente el problema matemático. Bueno, sé que no son reclamos, son comentarios. Entonces, si uno usa de nuevo las reglas, aquí es independiente de x, entonces la ecuación es esa que está ahí, la ecuación de Lagrange, Euler Lagrange es esta que está acá. ¿Okay? Y si la resuelve, bueno, obtiene esta expresión que está aquí. Y esta las constantes salen de las condiciones de borde, así que la solución, el f y prima eso que está ahí es i partido por 1 más i prima al cuadrado mayor que 0, así que sabemos que esto es un mínimo. Estas curvas que están aquí son un mínimo. Y fíjense, aquí pueden salir muchas constantes y por lo tanto puede haber muchas soluciones dependiendo de las condiciones de borde. No necesariamente una. Okay. Bueno, esas superficies, esas líneas rotando en torno al eje X, me dan exactamente las superficies de rotación con área mínima. Bueno, lo que veíamos después fueron los geodésicas, más problemas geométricos, y más problemas geométricos, y más problemas geométricos. La resolución de esas ecuaciones diferenciales, porque este no es un curso de ecuaciones diferenciales, la pueden encontrar en cualquier libro de ecuaciones o de cálculo variacional para los que los quieran ver. Acá está la de la esfera, etcétera. Pero los cálculos son engorrosos, no son simples y hay que integrar harto. Ahí está con el cilindro. Ya, entonces les voy a dejar un problema propuesto. El problema es el siguiente. Supongan que el funcional f de i es este que está acá. ¿Ya? Este es f de i. Igual que siempre. Depende de x y y'. Y está sujeto a esta condición de acá. La integral entre a y b de g de x y y' de x es igual a c. O sea, estoy involucrando los mismos i, por eso es que están vinculados los problemas, si no, esto no tendría ninguna gracia, no son problemas diferentes. Sujeto a i en C1 de a b, es decir, tienen funciones diferenciales con deriva continua, con g de a igual alfa y i de b igual beta. Entonces, demostrar que ese problema que está aquí, este que está aquí, con esta condición de borde que está, perdón, esta condición subsidiaria que está acá, es equivalente a resolver este. Lo voy a marcar con rojo. Este problema es muy importante, por eso se los dejo propuesto. Pero insisto, está en los libros básicos de cálculo variacional. Entonces, este problema que está acá arriba es este problema que está acá abajo, donde las constantes lambda deben ser determinadas. Los lambda pueden ser reales o complejos. Entonces, este problema que está aquí, este problema variacional de aquí, es exactamente este problema variacional de acá. Ahora, si no son mínimos, si resultara que no son mínimos, por algún motivo especial, al menos los resultados de esto van a ser curvas estacionarias del problema. Entonces llegamos a un problema que me complicó porque es este.
Abajo tengo la aplicación a las ciencias sociales, no sé si se los voy a hacer. Es interesante eh, porque destaca algunas de las técnicas que uno tiene que usar, porque cuando uno calcula estas curvas, está minimizando un funcional, pero entre otras cosas a uno le interesa saber cuál es el valor del funcional en el mínimo, ¿cierto? Entonces, en algunas disciplinas, sobre todo en economía, ah, y en management, es importante, uno tiene por ejemplo funciones de costo, que quiere minimizar, encuentra las curvas que minimizan el costo, que tiene que ver también con un integral que yo quiero minimizar, y me interesa saber cuánto es el costo total para una producción en un periodo determinado, tomando en cuenta los bienes que tengo acumulados y la producción de mis bienes y las ventas. Pero lo vamos a ver al final porque como una aplicación, como una aplicación extra. Pero me interesa en particular este problema que está acá arriba. Y este sí que tengo que ponerlo en contexto, porque si no vamos a tener un problema más adelante. Entonces el problema es, dice, hallar el mínimo del funcional f de i igual a la integral entre 0 y pi de i' x al cuadrado, sujeto a la integral entre 0 y pi de i cuadrado x de x igual 1, con condiciones de borde i de 0 igual 0 y de pi igual 0. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto? Y la respuesta no es tan simple, porque si bien los otros eran problemas conocidos, geométricos, por ejemplo, eh, superficie, minimizar, no sé, distancia, las curvas que minimizan distancia sobre una superficie, y podrían ser otros problemas isoperimétricos que también se ven de esta forma. De esta. ¿Qué es esto? Ahí dice, estoy minimizando el cuadrado de una función sujeto a que las integrales del cuadrado de la derivada del cuadrado, sujeto a que la integral entre 0 y pi del cuadrado de la función me dé 1. Y aquí vamos a tener que volver a los espacios de Hilbert y voy a tener que explicarles algo de mecánica cuántica porque si no, no van a entender nada. Eso que está ahí, eso que está ahí, y que no estaba puesto en el libro tampoco, eh, lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver ahora, pero quiero decirles que esto no es una cuestión trivial, yo lo puedo resolver sin decir lo que es esto. Lo vamos a resolver sin decir lo que es esto, pero voy a tener que explicarles toda la teoría que hay detrás en esta clase. Entonces, primero tengo dos alternativas. O lo resuelvo, que es creo lo que voy a hacer, o muero para siempre. Entonces, vamos a ver. Abramos el cuadernillo 1 con Edge. Vamos al curso de verano. El problema es ese, ¿no es cierto? Bueno, se supone que esto depende de x. De x sujeto a la integral entre 0 y pi de i cuadrado de x de x. Entonces, primero un pequeño comentario. Quiero recordar una cosa.
Acuérdense que yo les dije, vamos a trabajar con un espacio que es el espacio L2 de AB. Este es el espacio F, son todos los phi que están definidos de AB en R, tal que la integral entre 0 y pi del módulo en realidad de phi al cuadrado de x es menor que infinito. O sea, esas funciones son integrales, son cuadrados integrales. Vamos a poner aquí, son, por ponerle un nombre nomás, son Lebesgue integrales. Todas las funciones, el espacio de las funciones, aquí se puede definir un producto punto. Un producto interno. Interno. Está quedando la letra como de médico. Entonces acordémonos lo que es un producto interno, ¿no es cierto? Es una función que en este caso va a ir de este L2. Ese es un conjunto, es un espacio vectorial. L2 cruce L2, ese que está aquí, en los reales o los complejos, y que cumple varias condiciones. Entonces phi, phi es siempre mayor o igual que 0. Si phi está en L2, en este caso, todavía no he dicho que esto es un espacio de Hilbert. Segundo, bueno, y acá también lo voy a agregar acá, phi es 0, si solo si phi es 0. Bueno, pero acuérdense que esto era inducía una norma, y las normas eran 0 cuando, y también induce una distancia, ¿no es cierto? La otra cosa es que phi, como esto va a los complejos, es lo mismo que psi, phi conjugado, conjugación compleja. 3 psi, si pongo phi alfa más beta, lo voy a poner a la derecha, ¿eh? Lo voy a poner a la derecha porque por el otro lado sale como por defecto. Alfa phi 1 más beta phi 2. Bueno, aquí phi y psi también están en L2, en este caso de AB. Como psi, alfa y beta son escalares. Podría poner el cuerpo, puede poner K mejor. Esto es lo mismo que alfa phi 1, psi más beta phi 2, psi. Y ahí se usan otras cosas de acá, de la misma condición de que está acá arriba. Uno puede decir que al lado izquierdo, si saco el alfa por el lado izquierdo, lo voy a agregar, ¿eh? Si tengo phi, alfa psi, en realidad eso es, aquí tengo que sacar conjugado el alfa. ¿Ok? Al otro lado no. Pero ya lo dije, ¿no? Ya está dicho. Al otro lado no sale conjugado. Entonces, bueno, esas condiciones las cumple el producto interno. Bueno, resulta que este espacio que está aquí, L2 de funciones cuadradas integrales, este espacio que está aquí es completo.
No así si yo le aplicara este producto interno a, y ayer se los dije, a las continuas de 0,1. Con ese producto interno, esto no es un espacio completo. Todas las funciones continuas son medibles, Lebesgue medibles y son integrables en intervalos cerrados, pero no todas las sucesiones de Cauchy convergen en la métrica que nosotros teníamos el otro día, funciones continuas, y ni siquiera en esta. Entonces, uno puede construir sucesiones de funciones continuas, por ejemplo, unas cosas así. Este es el phi n y después la siguiente, la sucesión se va acercando acá y va para allá y terminan en un límite que en realidad es una, hasta ahí vale 0 y de aquí para acá vale, toma otro valor. Y eso no es una función continua, y no funciona, no funciona en el caso de las funciones continuas, con la norma que hay con ese producto interno. Pero funciona para las funciones medibles. Esta sigue siendo medible y esta sigue siendo cuadrado integral. Así que este espacio, este espacio L2 es completo. Este de acá con ese producto interno no es completo. Así que otra cosa que habíamos dicho, que si eso era completo... Marco, esa integral es la de Riemann. No, esa es la integral de Lebesgue. De Lebesgue. Sí, pero no, no voy a decir lo que es la integral de Lebesgue porque... No, decía medible. Claro, porque ahí estamos fritos. Entonces, créanme que con esa integración, por eso dice arriba son Lebesgue integrables. Es una definición diferente de integral, pero en algún sentido puede ser equivalente a la otra en algunos casos. Entonces, este es completo, así que este es un espacio de Hilbert. Este es un espacio de Hilbert. Ese espacio de ahí es un espacio de Hilbert. Entonces tengo que explicarles ahora, voy a resolver el problema de arriba primero y después les voy a decir para qué escribir esto que está acá. Entonces, resolvamos primero el problema. Resolución del problema. Como supongo que se van a dedicar a resolver el problema. Bueno, después les voy a dejar otro problema planteado. Ya hay uno con una pizza, si lo resuelven, serían 2 pizzas y el otro también lo resuelve. El segundo que puse aquí, también si lo resuelven, es otra pizza para el viernes. Entonces resolver el problema siguiente. Se puede resolver, si no, no se los diría. Ya, entonces acordémonos de la tarea. La tarea dice que está antes de este problema, dice demuestra esto que está aquí. Demostrar que minimizar el funcional este con esta condición de acá es exactamente igual a minimizar este funcional que está acá. Entonces vamos a aceptar que la tarea fue hecha y que entonces queremos minimizar usando la tarea, usando el resultado de la tarea, debemos minimizar f de, bueno, aquí f ahora es, no sé qué letra le pusieron, le puse i, ya. F de i, y como lo pongo con cuadradito para que quede como funcional, me equivoqué.
Entonces, eso es, va a ser ahora la integral entre 0 y pi, que decía y' al cuadrado, o sea, ¿cierto? De x. Y ahora tengo que agregarle más lambda a i al cuadrado. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé si lo escribí bien. Déjeme ver el de arriba. Claro, fíjense aquí la regla es que la integral entre a y b de g x prima de x sea igual a una constante. Entonces aquí tienen que poner, fíjense, si yo distribuyo la integral aquí adentro, queda lambda, la integral entre a y b de g x y prima, ¿cierto? Así que haciendo exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, acá tengo que poner i cuadrado, porque es la integral entre 0 y pi de i cuadrado, esa es la que vale 1. Pero ahí no tengo que poner 1. Ya. Entonces, el problemita me queda así. Entonces tengo que minimizar eso. El problema es minimizar eso. Ya, pues entonces, aquí está f. Me voy a olvidar de lambda por un segundo, pues es una constante. La constante puede ser compleja o real al final. Entonces, esto es f de i. El x no existe. Pero si la constante es compleja, habría que minimizar el módulo, ¿no? Porque puede salir número complejo. Es que cuando tú apliques hagamos el problema. Y ahí vamos a... la verdad, no, la verdad es que la constante no es compleja. La verdad es que la constante podría tener cualquier signo, me equivoqué. ¿Ya? Es arbitraria, sí. No es que sea compleja. Lo que pasa es que van a aparecer cosas complejas cuando yo resuelva la ecuación diferencial. ¿No? Pequeña lapso. ¿Ya? Entonces, no depende de x. Entonces, vamos al curso de verano. Estas tablitas son maravillosas. Estas tablas son fantásticas. Con buen pulso. Se vende sobre... ¿Dónde están? Vamos a recordar los casos. Para que quede en la memoria. Ya, no depende de x. Entonces la ecuación es esa que está ahí. Me tinca que esto es y prima. Me tinca que esto es y prima. Y no es sí. Ya, esa es la ecuación de Euler-Lagrange que tengo que ocupar. Entonces me queda 2i prima y segunda al derivar esta cosa de acá, menos la derivada que está acá. Entonces, menos 2i lambda por i prima. Ahí sí. Ahora tengo que corregir la... Eso significa que i segunda es igual a lambda por i. Eso. Esa es la ecuación que tengo que ocupar. ¿Ya? Así que si decía f en una parte, ahora tiene que ser i prima y acá tiene que ser f i prima. Bueno, si esa es la ecuación, y esa ecuación es una ecuación de segundo orden que tiene condiciones de frontera i de 0 igual i de pi igual 0. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado que tiene fácil solución. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Depende. Si lambda es mayor que 0, ¿cuál es la solución de esa ecuación?
¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma tienen? Lambda mayor que 0. ¿Qué soluciones tiene esa ecuación de ahí? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si derivo eso una vez? ¿Qué pasa si derivo otra vez? Bueno, aquí está. Perdón. Entonces, ambas son soluciones, me queda que y segunda menos lambda y es 0, ¿sí o no? Esa no es solución si lambda es mayor que 0, ¿no? Pero es solución del problema. Entonces, por ejemplo, una solución y su 1 es c elevado menos raíz de lambda x. ¿Satisface las condiciones de borde? ¿La satisface? ¿Sí o no? Puse c ahí, ¿cierto? Entonces, y1 de 0 sería c elevado a menos 0, que es 1, c. 0. Con la otra solución, porque tengo otra solución, esa también sirve. Entonces, ¿esa es solución? Tampoco. Entonces, el lambda no puede ser mayor que 0. Supongamos que alfa, que lambda es igual a menos alfa al cuadrado. ¿Ya? O menos alfa con alfa, si ustedes quieren. Bueno, ahí queda positivo, ¿no es cierto? Alfa es negativo. Entonces, ¿cuál es la solución entonces en ese caso? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo me queda la ecuación? Me queda i segunda más alfa al cuadrado por i igual 0. ¿Cuáles son las soluciones ahí? ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son las soluciones complejas? Ya, pero yo la quiero separarlas, no quiero ponerlas como e elevado a i, sino que como coseno y seno. ¿Cuáles son las soluciones? Alfa x. No, pongámoslo separadita. Seno de alfa x, ¿ya? Y ya sé que el alfa es mayor que 0. ¿Ok? Ya, bueno, entonces tenemos esas ecuaciones que están ahí. Así que mi solución general es de la forma C1 coseno de alfa x más C2 seno de alfa x. Entonces ahora quiero que i de 0 sea igual a i de b, sea igual a 0. ¿Qué pasa si tomo con la primera nomás? Voy a ver si esto es posible con, pongamos i 0. Entonces me queda C1, coseno de alfa por 0 es 1, más C2, seno de 0 es 0. Eso es 0. Entonces, ¿el C1 cuánto vale?
C1 es 0. Veamos en I de pi. Entonces me queda C1 coseno de alfa pi más C2 seno de alfa pi. Y eso yo creo que sea 0. Esta ya sé que es 0. Eso implica que C2, bueno, el C2 estoy suponiendo que es distinto de 0, significa que seno de alfa pi vale 0. ¿Cuáles son las soluciones de eso? ¿Cuánto tiene que valer alfa pi? Tiene que ser múltiplos de pi, ¿no es cierto? O sea, alfa es igual a k. Pero alfa lo estoy suponiendo mayor que 0, así que k pertenece a los enteros positivos. No sé si agregan el 0 o no, pero le ponemos el 0. ¿Está bien? ¿Cuántas soluciones de problema tengo entonces? Tengo I sub k de x igual seno de alfa de k por x con k en los enteros unión 0. Todas esas son soluciones de problema. Pero necesito algo más, porque las soluciones son una constante, la constante C1 por esa cosa de ahí. ¿Y cómo encuentro la constante? Bueno, integro. Tienen que cumplir que I sub k al cuadrado entre 0 y pi de x valga 1. Entonces, eso implica que C1 de la integral entre 0 y pi de C1 sale al cuadrado. Entonces me queda seno cuadrado de kx de x. ¿Y cómo era? A ver, si la memoria no me falla. Eso es 1 menos coseno de 2 kx partido por 2, ¿o no? Si lo escribo en términos del ángulo medio, doble. Seno cuadrado entiendo que es esa cosa que está ahí. Entonces eso es, ¿qué cosa es? C1 al cuadrado integral entre 0 y pi de x medios menos esa otra integral que está ahí, es un medio del coseno a, qué bueno, 2kx de x entre 0 y pi. Pero cuando integre esta cosa de acá me queda un seno, ¿no? Esto me queda un medio seno de k pi entre 0 y pi. Pero bueno. Pero ese pi, yo no sé por qué le puse un pi ahí, el k pi. Eso es k nomás. Kx. Kx. Entonces, esta vale 0, porque para pi, k, ¿estoy bien? Chuta, k pi, sí, está bien. Ya, esto es 0. Así que tengo que C1 al cuadrado me queda, y aquí la integral me queda pi nomás, pi medios. Y eso se supone que tiene que ser 1. Así que C1 es más o menos la raíz de 2 partido por pi. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son I sub k, y bueno, con más menos. Voy a poner una nomás.
2 partido por pi seno de kx con k en z unión el 0. Tengo infinitas soluciones, infinitas, que minimizan, bueno, no sé, son por lo menos soluciones estacionarias del problema de arriba. Todas estas funciones se anulan en el 0 y en pi. I sub k de 0 es igual a I sub k de pi es igual a 0. Y lo que yo tenía, estaba minimizando este funcional, ¿no es cierto? U' al cuadrado de x con la integral entre 0 y pi de u cuadrado de x. ¿Alguien me puede decir a qué problema corresponde estas soluciones que están acá con el problema que está ahí? De lo que hayan hecho física. Ya. Vamos a ver un minuto y hacemos una pausa. ¿Qué problema es ese? ¿Ya? Ese es un pozo de potencial. Es un pozo de potencial, ¿cierto? Entre 0 y pi, que se va hasta el infinito. Tiene asimilado un operador, que es el operador de energía, que es deriva 2 veces las funciones, que va de L 0pi, pero en realidad del conjunto de las funciones que son derivables 2 veces, que están metidas aquí, ¿no es cierto? Y el problema que uno trata de resolver, en el fondo, es menos de 2 u a de x2 es igual a lambda veces u. Que es un problema de valores propios. Si lo que hicimos arriba fue resolver un problema de valores propios para un operador cualquiera, que está para este operador específico que está acá. Ese es el operador de energía cinética. ¿Qué son estas funciones que están aquí? Todas estas que están acá, que se van en cero, ¿no es cierto? Los lambda que están acá, estos k, ¿qué representan? ¿Qué son? Niveles de energía. Niveles de energía discretos. Toman valores discretos, o sea, no es continua, o sea, esa variable. ¿Cierto? Están metidos acá adentro. Tienen diferentes energías, K1, K0 en 0, Kn, etc. Van para arriba. ¿Ok? Y representan estados estacionarios del sistema. Entonces, si uno mira, fíjense lo que voy a hacer. Aquí dice integral entre 0 y pi de u' al cuadrado de x. Entonces voy a integrar por parte esta cosa. ¿Ya? Entonces, si integro por partes, esto es lo mismo que u' por u'. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Esto es u' por u' de x, entre 0 y pi. Entonces voy a integrar por partes. Voy a cargar una derivada para el lado izquierdo, me va a quedar aquí u
u' por u, integrado entre 0 y pi, menos la integral de u segunda por dx. Entonces, esta función de aquí yo sé que se anula en pi y en 0. Eso vale 0. Sí, voy a meter ese menos adentro, lo voy a poner acá. Queda u. Bueno, aquí me estoy editando los conjugados, pero y aquí voy a poner menos u segunda de x. Entonces, fíjense, todas estas cosas están en L2. Todas estas cosas están en L2. Entonces, fíjense lo que es esto. En L2 entre 0 y pi. Eso es el producto interno entre u, y aquí estoy aplicando el operador derive dos veces sobre el u. ¿Ok? Entonces, esto que está escrito aquí es esto que está escrito acá. Y esto en mecánica cuántica es la esperanza, dado que el sistema está en el estado U, del operador de energía. O sea, me da el valor esperado de la energía libre, porque esa energía libre, dado que el sistema está en el estado U. Entonces, si U es un estado estacionario, si U es una de estas soluciones, minimiza es un estado estacionario de este funcional que está acá. ¿Ya? Esto que está aquí, lo voy a explicar la próxima hora. Esa esperanza que está ahí. Eso es una medida. Eso es una medida. Estoy midiendo. ¿Ya? Entonces, este es el operador de energía. Eso es energía cinética en mecánica cuántica. Y cuando resuelvo el problema de minimizar esta cuestión de aquí, lo que obtengo entre medio es esta ecuación de valores propios que está acá, que se llama ecuación de Schrödinger. Y su solución me da los estados estacionarios del sistema. En este caso, los valores propios y los vectores propios asociados al operador menos de 2 a dx2 que está acá, que es la energía. Y los valores propios representan efectivamente energía. Y es positivo. Y además este es un operador definido positivo. Si uno calcula phi menos de 2 a de phi 2 a dx2 de phi, eso siempre es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que es definido positivo. Eso representa energía en mecánica cuántica. Pero vamos a ver por qué representa energía en mecánica cuántica para que vean cuál es el interés del problema. ¿Se entiende, no?